Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Soy escritor, periodista católico, locutor del programa de radio Semillas para la Vida. Me da muchísimo gusto estar contigo en esta ocasión porque ya llegamos a la semana más importante de todo el año. Es la Semana Santa que inicia este Domingo de Ramos. Es la semana en la que vamos a celebrar el misterio de redención, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Los momentos centrales de la vida de Jesús aquí en la tierra se irán desdoblando poco a poco, episodio tras episodio, y todo comienza precisamente este Domingo de Ramos con su entrada gloriosa y triunfante a la ciudad santa de Jerusalén. A lo largo de las siguientes emisiones de Semillas para la Vida, sintoniza nuestro sitio semillasparalavida.org, te invito a que vayas aprendiendo acerca del Evangelio según San Mateo, porque este Domingo de Ramos leemos la Pasión según el Evangelio de Mateo, dado que estamos en el ciclo litúrgico A. Pero es un Evangelio muy extenso, de ahí que este espacio, Pasión por el Evangelio, no nos dé para hacer un análisis bíblico a detalle de todo de toda esa narración de la Pasión que hace Mateo. Así que lo que haremos será que en nuestro programa Semillas para la Vida, que puedes escuchar por radio o que puedes escuchar en nuestro sitio, insisto, semillasparalavida.org, ahí iremos analizando la Pasión según San Mateo paso a paso a lo largo de la Semana Santa. Y está por favor al pendiente porque, como siempre, todos los años nuestras emisiones especiales de Semana Santa en Semillas para la Vida serán más de una por día, porque hay mucho sobre lo que reflexionar y pues porque es un tiempo santo, así que tenemos que dedicarle bastante tiempo a reflexionar y a ponernos en presencia del Señor. Y ese es el propósito, como siempre, de este programa Pasión por el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer hoy en este programa? Es un programa especial, inicia con este programa la Semana Santa. Como te digo, el Evangelio en sí, el Evangelio de la Santa Misa, es muy extenso para poder abarcarlo. Fíjate que tengo yo una conferencia incluso que se llama Comprendiendo la Pasión según San Mateo, y es una conferencia que cuando la dicto en persona, la reparto en 2 sesiones de 2 horas cada una. Imagínate todo lo que no se podrá analizar acerca de esta narración tan extensa. Sin embargo, en la misa de Domingo de Ramos, o más bien antes de la misa de Domingo de Ramos, hay una procesión, precisamente la procesión que se hace con los ramos, la procesión que se hace con las palmas, y parte del rito de esa procesión es la lectura de un evangelio, del evangelio de la entrada gloriosa a Jerusalén según el año litúrgico, de modo que este Domingo de Ramos nos corresponde leer la entrada de Jesús a Jerusalén según San Mateo. Y es muy común en la Santa Misa que los sacerdotes no prediquen acerca de ese evangelio, sino que prediquen en todo caso acerca del evangelio de la Pasión. Y digo en todo caso porque hay ocasiones en que en Domingo de Ramos los sacerdotes no dicen la homilía, simplemente después de la lectura del Evangelio invitan a los fieles a que tomen asiento en silencio por unos minutos. Algo que es perfectamente correcto desde un punto de vista litúrgico, porque la norma litúrgica, la rúbrica que aparece en el misal en Domingo de Ramos, dice que después de la lectura del Evangelio, el sacerdote puede, fíjate, dice puede decir una breve homilía. Y es que ya de por sí ese Evangelio es tan descriptivo y es tan intenso y es tan dramático y es tan profundo que basta con ponerle atención para poder llegar a una reflexión profundísima al tiempo que se va siguiendo paso a paso pues el drama de la Pasión, en este caso según lo refiere San Mateo. De ahí que si acaso hay homilía, pues la homilía se suele centrar en el Evangelio de la Pasión, pero se suele soslayar a nivel litúrgico, a nivel homilético, se suele soslayar ese otro evangelio en el que se nos habla de la entrada gloriosa a Jerusalén. Y dado que es un evangelio mucho más breve y que además es un evangelio al que la mayoría de las personas no le prestan atención, ¿por qué no? Porque es el momento en que están preparándose para la procesión, y los que llegan tarde y están tomando su hojita de palma y se acomodan y todo eso, como que no le prestan atención a ese evangelio, y después sumado a que por lo regular no se predica al respecto de él, aunque sí hay sacerdotes que lo hacen, pero la mayoría no, es que entonces escogí ese evangelio para hacer un análisis bíblico aquí en nuestro programa Pasión por el Evangelio. Por favor, si tú piensas que te sabes la historia de la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén, piénsalo 2 veces y quédate en este programa hasta el final, porque vas a ver todo lo que se puede analizar
de este hermosísimo pasaje que nos irá contando Mateo y que en un momento entraremos a realizar este análisis bíblico. Antes, por supuesto, quiero recordarte que esta Semana Santa me permitas acompañarte a ti y a tu familia en tus reflexiones de Semana Santa a través de algunos de los libros que he escrito. Te quiero presentar esta ocasión estos 3 que escribí que tienen que ver con Semana Santa. El primer libro que te quiero recomendar en esta ocasión es Nuestra familia al pie de la cruz. Es la meditación de las 7 palabras desde el punto de vista de la familia y de las cruces, las múltiples cruces que a todas las familias nos toca cargar en esta vida familiar para darle sentido al pie de la cruz de Jesús. Es un libro hermosísimo, te lo recomiendo mucho. También, si hablas inglés, te recomiendo este otro. Este fue el primer libro que escribí, de hecho, At the Foot of the Cross. Es la meditación de las 7 palabras, pero en inglés una meditación totalmente diferente del otro que te acabo de enseñar. Y también te quiero recomendar vehementemente mi más nuevo libro, que es un bestseller ya, Sucedió en Jerusalén. Este libro lo escribí específicamente para Semana Santa y bueno, pues el propósito es irte metiendo a los diferentes episodios de la pasión de Jesús para que desde ahí los contemples. Por ejemplo, cuando te escribo acerca de la oración en el huerto, lo que hago es que junto contigo nos escondemos atrás de uno de los olivos y desde ahí, escondidos, agazapados, estamos contemplando todo lo que sucede en el huerto de los olivos, cuando Jesús le pide a los apóstoles que no se duerman, que oren, y se siente con miedo y comienza a sudar sangre. Todo eso lo contemplamos. Más adelante, cuando lo arrestan y entra Pedro ahí cerca de donde lo están juzgando, nos acercamos con Pedro a la hoguera porque nos estamos muriendo de frío junto con él. Nos acercamos a la hoguera para sentir el calor y ahí vemos cómo empiezan a reconocerlo. En fin, ese es el propósito, es la tónica del libro, te lo recomiendo muchísimo. Sucedió en Jerusalén. Todos estos libros los encuentras en ebook, en edición digital y también en edición impresa en Amazon o también a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a entrar en materia porque esto se va a poner como siempre muy interesante. Este evangelio que nos narra la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén, que es con lo que inicia el rito de la procesión de las palmas, dice lo siguiente, y por supuesto, para poder acercarnos a la palabra de Dios, vamos primero que nada a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El evangelio dice lo siguiente. Cuando se acercaron a Jerusalén, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Como ves, es una perícopa muy breve, pero te vas a sorprender de todo lo que podemos aprender si hacemos el análisis versículo a versículo, como siempre hacemos aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos entonces a comenzar. Primero que nada, dice Mateo que cuando se acercaron a Jerusalén. En el Evangelio según San Mateo, Jesús solamente en su vida pública va a Jerusalén una vez, y es esta, cuando va para ofrecer su vida en sacrificio. Es la única vez, según Mateo, que va Jesús a Jerusalén, en su vida pública, insisto. Y llegaron a Betfagé.
Betfagé era un pueblito a las afueras de Jerusalén. Betfagé significa casa de los higos. Bet significa en hebreo casa. Betfagé, casa de los higos. Por ejemplo, siempre que veas una palabra que comienza con Bet, significa casa de algo. Por ejemplo, Betlehem, Belén, le decimos en español. Betlehem significa la casa del pan. O por ejemplo, Betel significa la casa de Dios. En este caso, Betfagé significa la casa de los higos. Ese era pues un pueblito, una aldea a las afueras de Jerusalén. Llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos es un monte donde hay muchos árboles de olivos, y es en el Monte de los Olivos donde se encuentra localizada la propiedad que se conoce como Getsemaní en el Evangelio. Getsemaní significa el lagar del aceite, de modo que podemos pensar que en esa propiedad, que en todo caso quizás era también de algún conocido de Jesús, y por ello es que Jesús entraba a sus anchas a orar como hizo después de la última cena, pues entonces es que podemos pensar por el nombre, lagar del aceite, que ahí se producía aceite de oliva precisamente con las aceitunas que se recogían, que se piscaban de todos los olivos de aquí, que en esta propiedad privada, dentro o ubicada en este Monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente. Estaban ellos en Betfagé. El pueblo que debió estar enfrente es Betania. Betania, ahí donde vivían Lázaro y sus hermanas Marta y María. La semana pasada, leyendo el Evangelio según San Juan, vimos cómo Jesús se encontraba afuera de Jerusalén y se acerca a Betania y pasa unos días ahí en Betania. Bueno, pues aquí vamos a ver también en el Evangelio según San Mateo que después de que Jesús llega a Jerusalén, también interactúa con Betania. Betania no estaba lejos de Jerusalén para nada, se llegaba caminando en yo creo que 2 horas máximo, si no es que menos. Entonces, pues esta es la cercanía. Entonces ese pueblo a donde envía Jesús a los apóstoles, a 2 apóstoles, a que consigan esta asna en la que él va a ir montado, pues debió ser Betania. Y les dice, e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. ¿Cómo sabía Jesús que les iban a encontrar ahí? ¿Y cómo tenía la confianza? Porque después dice, desátenla y tráiganmelos, así sin pedir permiso. Y si alguien les dice algo, ustedes les responden, el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. O sea que estos animales debieron ser propiedad de alguien que conocía a Jesús. No sé, se me ocurre en este momento, es una mera especulación y qué tal que a lo mejor esos animales pertenecían nada menos que a Lázaro o a Marta y María, ¿no? Pues eran sus íntimos amigos, pues con esa confianza llega y les toma prestado los animales. Tal vez haya sido así. Tal vez no, porque Marta y María hubieran reconocido a los apóstoles, entonces no hubieran tenido problema, ¿verdad?, en que se los llevaran sabiendo que eran apóstoles. Y si Jesús les dice, si alguien les dice algo, ustedes les contestan que los necesito, entonces a lo mejor no eran Marta y María. No sé, estoy simplemente aquí haciendo una especulación, pues para tratar de ubicarnos en lo que sucedió, ¿verdad? Después dice el Evangelio, esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Aquí Jesús echa mano a una profecía de Zacarías y Mateo en su evangelio, de hecho, hace una mezcla de esta profecía de Zacarías junto con una profecía de Isaías, porque la primera parte donde dice, digan a la hija de Sión, esas no son palabras de Zacarías, esas son palabras de Isaías, pero lo que sí es palabra de la profecía de Zacarías es, y la hija de Sión, por cierto, es Jerusalén, como Jerusalén se encontraba erigida sobre el monte Sión, entonces la referencia a la hija de Sión es Jerusalén. Entonces lo que está diciendo aquí es, digan a Jerusalén, mira que tu rey, esto sí ya son palabras de Zacarías, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Esta profecía de Zacarías es muy importante porque primeramente vemos que se refiere a un rey, dice, mira que tu rey viene hacia ti. Mira que tu rey viene hacia ti. Entonces, esta es una idea importantísima porque será el hilo conductor de toda la perícopa, el reinado de Jesús. Jesús va a entrar a Jerusalén como un rey. Y para empezar, se va a montar en la montura del rey, según la profecía de Zacarías. Y es muy importante que Jesús haya recurrido a la profecía de Zacarías,
porque esta profecía de la realeza que hace Zacarías es muy específica. Si te fijas, dice, mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Lo que significa que el reinado de este Mesías es un reinado de humildad, es no un reinado de guerra, sino un reinado de paz. Esto es importante porque en ese tiempo, pues muchos que estaban ya fastidiados, sobre todo en ese tiempo del Imperio Romano y su opresión, pues anhelaban que se cumplieran las profecías para que llegara un Mesías político que los liberara de la tiranía de los romanos, y unos que pensaban fuertemente en esa línea eran los celotas. Entonces esa teología celota del mesianismo liberador político se echa abajo con esta profecía tan específica de Zacarías, que habla de este rey que entrará montado no en un gran caballo como hacían los romanos en este caso, ¿verdad? Los judíos de por sí no usaban caballos, pero sometidos por el Imperio Romano, claro que veían a los caballos, y cuando llegaban pues los magistrados, y cuando llegaban los soldados y todo aquello, los procuradores, pensemos en Pilatos. Entonces, en este caso, bueno, es una imagen de un rey muy humilde, que no va en una montura impresionante, imponente, no, va simplemente en un asna sobre la cría de un animal de carga. Es en lo que va a montar. Y nuevamente, humilde. Es decir, es un reinado pacífico, no un reinado bélico, como el que hubieran querido los celotas de aquellos tiempos. Dice el Evangelio, los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos. Esto es un gesto importante, porque es un gesto que tiene que ver precisamente con el carácter real de Jesús. No lo dejan que se monte simplemente sobre el lomo del animal, sino que lo cubren con sus mantos, y eso es lo que se hacía precisamente con los reyes. Antes de que ellos montaran, se cubría el lomo del animal. Me llama la atención que lo hayan cubierto con sus mantos, porque los mantos que debían traer los apóstoles, acuérdate que como vestían ellos era que usaban su túnica, todo ese vestido que les cubría pues desde los hombros hasta las pantorrillas, la túnica, pero además se ceñían un manto. Ese manto, si tú ves a los apóstoles en las imágenes de los santos, o por ejemplo lo verás en Jueves Santo, en esas iglesias donde a los hombres que hacen de apóstoles para el lavatorio de los pies los disfrazan de apóstoles y les ponen unos trajes de telas muy brillantes y coloridas. Te vas a dar cuenta cómo usualmente buscan ponerles un manto también de colores, de un color que combine con el color de la túnica del apóstol, ¿verdad? Porque a cada quien le dan un color diferente. No sé si a ti te suceda. Yo cuando era niño me acuerdo que cuando entraban aquellos 12 hombres en la procesión en la misa, mi pregunta siempre era, ¿y cuál de esos es Judas Iscariote? No sé si a ti te pase o te pasaba, pero yo toda la vida de niño decía, ¿y cuál de esos será Judas Iscariote? Y sabes que toda la vida el que trajera barbita es al que de inmediato yo acusaba de que ese iba a ser el traidor. Pero bueno, el caso es que realmente en el caso de los apóstoles, el manto que debieron ellos llevar era el talit, ese manto que usan los judíos para rezar, ese manto que es un manto blanco adornado con rayas azules, que se parece precisamente a la bandera de Israel, es ese manto blanco con las rayas azules y con borlas en los bordes, que precisamente los hombres judíos lo usan para rezar de día, y con el cual ellos se encierran como si hicieran una tienda de campaña portátil. Ese es el propósito, de hecho, del talit, de ese manto, que ellos se encierran y ahí ya en esa intimidad, ahí encerrados en esa tienda de campaña portátil, es ahí donde ellos hablan con el Señor en un momento de recogimiento, en ese espacio de intimidad, de soledad. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación, pues precisamente se refiere a este gesto así de encerrarse ellos que con su manto. A mí te confieso, me hubiera encantado que esa tradición de oración la hubiéramos heredado los cristianos. A mí me parece una práctica fascinante, a mí me encantaría realmente tener un talit y encerrarme ahí, recogerme en la intimidad a orar a solas con mi Señor. Bueno, pues ese es el manto que ellos debieron quitarse para colocarlo, para que Jesús se montara. Y fíjate, además, si el manto que se quitaron era ese talit,
pues era un manto ya con un carácter religioso, entonces todavía mucho más simbólico que un manto con un propósito religioso se haya usado para que ahí fuera donde Jesús se montara como rey para entrar gloriosamente a Jerusalén. Vamos a seguir con esto. Dice después el Evangelio, y Jesús se montó. Esto llama la atención porque Mateo es el único que dice que Jesús se montó sobre esta asna, es decir, Jesús mismo se montó. Marcos y Lucas, por su parte, y muy seguramente Lucas copiándoselo a Marcos, hablan más bien de que los apóstoles mismos sentaron a Jesús ellos en la asna, pero lo que llama la atención en el caso de Lucas y de Marcos es que la expresión que ellos usan para que los apóstoles sienten a Jesús sobre la asna es la misma expresión con la que en el Antiguo Testamento se sentaba a los reyes en su trono, es decir, lo entronizaban. Entonces a lo que se refieren Marcos y Lucas es que los apóstoles entronizaron a ese rey al sentarlo con ese mismo gesto en el que se sienta el rey en su trono sobre el asno. Llama la atención que Mateo más bien deja que Jesús mismo se suba al asno. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino. Otra vez, fíjate, los mantos que llevaba la gente se los quitaban cuando vieron que entraba Jesús. Y bueno, Jesús llegó a Jerusalén no solo con sus apóstoles, venía mucha gente siguiéndolo. Y es que iban a celebrar la Pascua. Y para celebrar la Pascua, fíjate que en esos tiempos Jerusalén era una ciudad grande, definitivamente era una ciudad muy importante. Y entonces en esa ciudad había unos 30,000 habitantes. Pero cuando era Pascua, que todos tenían que ir forzosamente, entonces la población flotante aumentaba y por supuesto la población de los 30,000 y llegaba a haber unas 130,000 personas en Jerusalén en el tiempo de Pascua, de manera que de por sí pues Jesús en el camino pues va en peregrinación a Jerusalén porque se va a celebrar la Pascua, pero él viene acompañado no solo de los apóstoles sino de muchos discípulos también que ya tenía y que a fin de cuentas iban todos juntos a Jerusalén por la Pascua. Pues todos estos discípulos son los que comienzan a quitarse el manto y a ponerlo ahí para que Jesús entre como rey. Entonces, al hacer ellos ese gesto, lo están reconociendo como rey. Entonces, fíjate cómo cuando Jesús pide el asno, él mismo se reconoce así como rey. Cuando los apóstoles, en el caso de Marcos y Lucas, lo montan, primero, bueno, incluso en Mateo, cuando colocan sus mantos sobre el asno, entonces los apóstoles lo están reconociendo como rey y lo enfatizan todavía más Marcos y Lucas sentándolo. Ahora, los discípulos de Jesús, ya no los apóstoles, sino los discípulos, al ellos colocar su manto en el suelo para que por ahí pase el asno donde va montado Jesús, ese es un gesto que aparece en el segundo libro de los Reyes y precisamente con el cual se le rendía homenaje a un rey. Entonces ahora ya son los discípulos los que están reconociendo a Jesús como rey. Entonces Jesús se reconoce como rey, los apóstoles lo reconocen como rey, ahora los discípulos lo reconocen como rey. Fíjate cómo va siendo un desarrollo progresivo de ese reconocimiento que se le hace a él. Eran los discípulos, pero no solamente los discípulos, porque dice el Evangelio que la mayor parte de la gente comenzó a extender sobre el camino. Es decir, por la lógica de lo que sucedió, los primeros que debieron colocar su manto, aunque el Evangelio no lo desglosa de esta manera, es por lógica. ¿Quiénes son los primeros que debieron colocar el manto en el suelo? Pues los discípulos, los apóstoles no, porque ellos ya lo habían colocado sobre la montura. Entonces debieron ser primero los discípulos, pero no fueron solo los discípulos, porque dice el Evangelio, entonces la mayor parte de la gente, o sea, la mayor parte de la gente que estaba en Jerusalén. ¿Quién habrá sido la minoría? Pues los romanos que estaban ahí, y también la minoría habrán sido pues los gentiles que andaban de tránsito por cualquier motivo, razón o circunstancia, y por supuesto que tampoco las autoridades religiosas que estaban en contra de Jesús, o aquellos miembros del Sanedrín que estaban en contra de Jesús. Por supuesto ellos no lo hicieron, pero ellos eran la minoría. Pero dice el Evangelio de Mateo que la mayoría sí lo hicieron. Entonces fíjate que ya no solo son los discípulos, ahora es la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, la hija de Sión, es la que lo reconoce como rey. Entonces Jesús se reconoce como rey, los apóstoles lo reconocen como rey colocando los mantos. Estoy haciendo el repaso sobre la montura. Después los discípulos y toda Jerusalén lo reconocen como rey colocando sus mantos en el camino para que por ahí pase Jesús con su montura.
Dice el Evangelio, y otros cortaban ramas de los árboles. Muy interesante. Dice que cortaban ramas de los árboles. En la Santa Misa vas a ver tú que, bueno, si vives, depende de dónde vivas, pero pensemos en América Latina, pensemos en Estados Unidos, que es donde, de aquí se ve más este programa. La gente hace la procesión con palmas. Incluso pon atención a la misa del Papa, la misa que celebra el Papa en la Plaza de San Pedro con motivo del Domingo de Ramos, que también la Iglesia celebra el Domingo de Ramos, la Jornada Mundial de la Juventud, así lo quiso San Juan Pablo II. Te vas a dar cuenta que en el caso de esa misa usan ramos, y de hecho usan ramas de árbol de olivo, Y el Evangelio, si te fijas, dice, otros cortaban ramas de los árboles, no dice de las palmeras. Y es que para empezar, en Jerusalén no hay palmeras. Entonces, si el Evangelio habla de ramas y en Jerusalén no hay palmeras, ¿de dónde entonces sacamos la costumbre de nosotros llegar a la procesión con palmeras? Y no solo eso, incluso tenemos la costumbre de que después la hoja de la palmera, la hoja de la palma con la que hicimos la procesión, pues la trenzamos y la doblamos en forma de una cruz. A mí me gusta meterlas en mis misales, luego las uso como separadores en mis libros de teología, además. Pero entonces, ¿de dónde sacamos la hoja de palma? Es más, en Estados Unidos se le dice a este domingo Palm Sunday, domingo de palmas, no domingo de ramos, sino domingo de palmas. Pero si te fijas, en español le decimos domingo de ramos. Entonces, ¿de dónde sacaron las palmas? El que habla de palmas es Juan en su Evangelio, y eso lo vas a ver el Viernes Santo, porque todos los Viernes Santo en la liturgia, no es la misa porque no hay misa, es el único día del año que no hay misa. Cristo está muerto, entonces no se pueden celebrar los sacramentos. En la liturgia de la Pasión del Señor, en Viernes Santo, se lee la Pasión según San Juan. Ahí vas a ver que son palmas lo que se usa. Y de hecho, perdón, porque tal vez la Pasión según San Juan en la misa comience después de la entrada a Jerusalén, pero en todo caso es Juan el que habla de las palmas. Ahora, ¿de dónde saca las palmas Juan si no hay palmeras en Jerusalén? Bueno, la cuestión, y esto es lo importante, y de ahí que nosotros usemos las palmas, y claro, en otros países además también de las palmas usan las ramas de olivo, es que la palmera es una planta que dura muchísimos años. Entonces la palmera la consideraban los judíos un símbolo de la eternidad. ¿Y de qué eternidad? Pues por supuesto de la eternidad de Dios. Si tú vas a las iglesias, sobre todo a las iglesias de estilo barroco, a veces te vas a encontrar grabadas en las paredes, detrás del altar, o en el altar mismo, en la mesa del altar quizás, o a veces en algunas casullas de los sacerdotes, te vas a encontrar una palmera. Cuando veas una palmera, esa palmera es símbolo de la eternidad de Dios. Entonces, cuando Juan quiere que a Jesús, al entrar a Jerusalén, se le vitoree con palmas, lo que se está haciendo es desearle larga vida al rey. Ese es el sentido. Con esa palma le estoy diciendo larga vida al rey. Y se agitaban las hojas de la palmera, así como las porristas hoy que usan sus pompones, pues la gente así lo habrá hecho, porque era una costumbre precisamente para los reyes de Israel que se los vitoreara con palmas, y seguramente el vitoreo era así, pero era ese sentido de que la palmera significa la eternidad. Entonces con eso se le deseaba al rey una larga vida, tan larga como toda la eternidad. De ahí entonces viene el que usemos las palmas en este domingo de Ramos. Bien, después dice el Evangelio, dice, otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. ¿Eso qué significaba? Que se colocaban, pues quizás de un lado y del otro, y Jesús iba pasando por en medio en su asna, montado en su asna, y la gente le colocaba las ramas encima, de manera que le iban así como haciendo casita, y precisamente él pasaba por ese puentecito, por esa casita que le hacían con las ramas, cubriéndolo con las ramas, acogiéndolo, era como un gesto de acogida. Finalmente era un gesto de homenaje. ¿De homenaje a quién? Pues de homenaje al rey. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía, es decir, los que iban adelante, Jesús entró solo, pero lógicamente gente empieza a caminar delante de él, gente empieza a seguirlo.
Pues entonces dice aquí, la multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba, Hosana al Hijo de David. Bueno, mucho que decir también de esta expresión, Hosana, para empezar. Esta frase en hebreo es Hoshana, significa varias cosas, o significó varias cosas con el paso del tiempo. Originalmente, de hecho, la palabra en sí lo que significa es salva, así como sálvanos. Y cuando se empezó a usar esta expresión, la usaban los sacerdotes en un tiempo de una sequía tremenda. Entonces ellos le pedían a Dios, diciendo Hosana, diciendo Hoshana, le pedían a Dios que los salvara de la sequía enviándoles lluvia. Y esto se usaba de una manera litúrgica, de una manera ritual. Los sacerdotes daban 7 vueltas alrededor. Y a lo largo de esas 7 vueltas ellos iban cantando, pero siempre en una sola nota, siempre en un mismo tono, Hoshana, Hoshana, Hoshana. Originalmente entonces era para pedirle a Dios que los salvara, y por eso se usaba esta palabra que significa salva, sálvanos. Con el paso del tiempo, esta expresión en la fiesta de los tabernáculos ya más bien era una fiesta para dar gracias, por la agricultura. Entonces se siguió usando la palabra Hosana, pero ya no como súplica, sino ahora más bien como alabanza, como gratitud. Entonces se usaba para alabar a Dios. Igual se daban las 7 vueltas en la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes daban 7 vueltas cantando lo mismo, pero ahora ya se entendía más bien como un canto de alabanza y de gratitud a Dios. En el tiempo de Jesús, esta palabra ya había cobrado un carácter mesiánico. Ahora otra vez era el sálvanos, pero el sálvanos con enviando al Mesías para que nos salve. Y en este caso, pues se vuelve a usar, pero ahora ya como un símbolo, no de que el Señor nos salve, sino otra vez como un símbolo como una expresión de alabanza, de gratitud. ¿Por qué? Pues porque ya están reconociendo que ya está entrando el Rey, que ya está entrando el Mesías que esperaban. De ahí que usen el Hosana en esta ocasión. Y dicen ellos, Hosana al Hijo de David. Esta frase es importantísima. ¿Por qué? Porque ¿quién fue David? David fue el rey, y del linaje, David, acuérdate, fue el tercer rey, el primero fue el segundo, porque el primero fue Saúl, luego vino David, el tercero fue Salomón. Del linaje del rey David habría de nacer el Mesías, el Salvador. Entonces, cuando ellos dicen Hosana al Hijo de David, precisamente están reconociendo en Jesús al Rey, están reconociendo su linaje real, lo están entonces proclamando Rey. Fíjate, los apóstoles ya lo habían proclamado Rey al ponerlo en los mantos, en la montura, y en Marcos y Lucas al montarlo ellos mismos. Ahora diciéndole estas palabras, Hosana al Hijo de David, la ciudad de Jerusalén está proclamando a Jesús como Rey. ¿Ves? Esto es fantástico todo lo que hay detrás de este evangelio. Y después decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto está tomado del Salmo 118, esta expresión, bendito el que viene en el nombre del Señor, y era la oración con la cual los sacerdotes en el templo bendecían a los peregrinos que llegaban a Jerusalén, y llegaban de peregrinos a Jerusalén precisamente para ir al templo de Jerusalén. Entonces con esta frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, tomada del Salmo 118, los sacerdotes bendecían a los peregrinos. Jesús entra a Jerusalén sí como rey, pero también como un peregrino, y entonces se le da esta bendición que se le daba a todos los que llegaban a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, en este caso se destaca con la última expresión, Hosana en las alturas, que pues este no es un peregrino cualquiera, este es el Rey. Y este Hosana en las alturas es precisamente esa expresión máxima de gratitud a Dios, porque esta expresión, las alturas, es un sinónimo de Dios. Acuérdate que los hebreos no pronunciaban el nombre sagrado de Dios bajo ninguna circunstancia y trataban siempre de disfrazarlo de alguna manera. Entonces una manera de decir el nombre de Dios sin decirlo era decir las alturas o el cielo. Entonces este Hosana en las alturas o este Hosana en el cielo es precisamente una referencia a Dios. Esas alturas, ese cielo es Dios. Y termina esta pericopa diciendo que cuando entró en Jerusalén, esto créeme que esto te va a dejar impactado, te lo prometo. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Lo primero que llama la atención es que dice que toda la ciudad se conmovió, es decir, estaban emocionados al borde de las lágrimas, se les hacía un nudo en la garganta. ¿Te ha tocado que donde tú vives ha ido de visita el Papa y lo has salido a ver por lo menos a la calle? Bueno, la emoción que sentiste cuando pasó el Papa en su papamóvil, o si has podido ir al Vaticano y lo has visto, o quizás en alguna jornada mundial de la juventud, no sé si has tenido la bendición de ver a un Papa. Esa emoción que te hizo un nudo en la garganta, que te hizo llorar, es lo que sintió aquí toda Jerusalén. Por eso dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Así quedaron estremecidos. Y de hecho, bueno, aquí esta traducción que se hace en el misal, dice que se conmovió, ¿verdad? Pero realmente cuando leemos el Evangelio en griego, más que la palabra conmover, es que se refiere a que la gente trepidó, a que como temblaron, pero en el sentido no de que ellos temblaron de escalofrío, sino que temblaron de que fueron sacudidos como un terremoto. Esa es la expresión en griego más bien, que quedaron sacudidos, quedaron cimbrados, quedaron impactados hasta la médula. Pero ¿quién es este? Pero así de la emoción. Y esto es lo que te digo que te va a dejar verdaderamente impresionado, que dice, preguntaban, ¿quién es este? Y la gente respondía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, es que lo que está haciendo Mateo con esto, porque él es el que habla de esta expresión y de esta pregunta y de esta respuesta, ¿quién es este? Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y fíjate que es toda la ciudad la que está estremecida en este momento. Bueno, Mateo, en su evangelio de la infancia, hay dos evangelios de la infancia, el de San Lucas y el de Mateo. El de Lucas está basado en María, el de Mateo está basado en José. Mateo, en su evangelio de la infancia, es el que habla de los magos que vinieron de Oriente siguiendo la estrella de Belén. ¿Y a qué habían seguido la estrella de Belén? A Jerusalén y a esta tierra santa, precisamente a buscar dónde había nacido alguien que sería el rey, o que era el rey. Y en ese evangelio de la infancia de Mateo, cuando llegan los magos a Jerusalén y comienzan a preguntar, nadie sabe nada del rey que ha nacido. Pero ahora, cuando Jesús entra a Jerusalén y entra montado en la asna y todo esto, ahora dice Mateo mismo que toda la ciudad contestaba, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y a lo largo de toda esta narración vimos cómo Jesús fue coronado como rey. Entonces, Mateo lo que hace aquí es cerrar el ciclo, estableciendo un paralelismo antitético del episodio de los magos, que cuando llegan a Jerusalén nadie sabe nada del rey, y ahora, por el contrario, toda la ciudad ha reconocido que ese rey es Jesús. ¿A poco no es fascinante? ¿A poco no es esto verdaderamente fascinante? Pues aquí tienes. Entonces, este es el evangelio que se lee para iniciar la procesión de las palmas. Y te das cuenta que el hilo conductor es la realeza de Jesús. Es una perícopa que nos habla de la realeza de Jesús. Jesús es entonces coronado como rey. Él es el Mesías. Es Jesús entonces reconocido por los apóstoles, por los discípulos y por toda Jerusalén. Es reconocido como el Mesías. Es reconocido como el rey, como ese descendiente del rey David, y que además es un rey que entra montado en un asna con humildad a traer un reino de paz, no un reinado político, ni un reinado de guerra, ni de violencia. Pero algo que es muy importante es que todo esto, el que lo propició fue Jesús. Jesús de manera deliberada quiso que la gente lo proclamara rey. No fue la consecuencia de que Jesús entrara y la gente lo empezara a coronar como rey así de repente. No, Jesús lo propició enviando a los dos apóstoles a que le trajeran esta asna. Él fue el que suscitó todo esto. Dijo, me voy a montar en un asna y voy a entrar a Jerusalén así, porque con este gesto todos se van a dar cuenta de que soy yo aquel del que hablaban los profetas, en concreto Zacarías, y así me van a reconocer, me van a dar mi lugar como rey, me van a coronar como rey. Y bueno, pues esto es solamente el principio de la Semana Santa. De manera que todo lo que se desenvuelva en la Semana Santa tiene su punto de partida en este coronar a Jesús como rey. El que va a instituir la Eucaristía y el sacerdocio en la última cena
es el Rey, el Mesías. El que va a dar el mandamiento del amor el Jueves Santo en esa misma cena, en esa misma última cena, es el Rey. Al que va a traicionar Judas, es al Rey. Al que van a arrestar, es el Rey. Al que van a juzgar injustamente, es el Rey. Al que van a condenar a muerte, es el Rey. Es un Rey que finalmente encontrará su trono en una cruz y que será coronado con una corona de espinas, para desde ahí ejercer su reinado para siempre. Entonces no pierdas de vista esto, porque es importantísimo entender que este Jesús es el Rey, el Mesías, y es el que va a protagonizar todo el misterio de la redención. Permítanme acompañarlos a través de estos libros. Visiten nuestro sitio semillasparalavida.org, desde ahí los pueden pedir, desde ahí brincan a las tiendas de Amazon en cada país. Nuestra familia al pie de la cruz, se llama en inglés At the Foot of the Cross, y si no, mi nuevo bestseller Sucedió en Jerusalén, y si no, ahí están el resto de mis libros, y si no, ahí pueden encontrar también Semillas en audio, los álbumes Semillas de Semana Santa. Pueden encontrar Al pie de la cruz, que es una meditación de las 7 palabras. Él nos amó primero, que es el Vía Crucis. Pueden encontrar ustedes una gran cantidad de información, y no se pierdan Semillas para la Vida, por favor, porque va a ser una serie de emisiones especiales para este tiempo santo. Vamos así pues entonces a concluir nuestra emisión de este día, como siempre recogiendo todo lo que hemos reflexionado en nuestro corazón y respondiéndole al Señor con una oración. Así, te invito como siempre a cerrar por un momento tus ojos, a colocar tu mano sobre tu corazón y hacer eco en tu interior a estas palabras. Hosana al Hijo de Dios, porque viene a salvarnos. Hosana al Hijo de Dios, porque viene a traernos vida abundante. Hosana al Hijo de Dios, porque viene a traernos vida eterna. Hosana al Hijo de Dios, porque viene en el nombre de Dios. Hosana al Hijo de Dios, porque es humilde, siendo rico. Hosana al Hijo de Dios, porque es pequeño, siendo grande. Hosana al Hijo de Dios, porque nos habla del amor del Padre. Hosana al Hijo de Dios, porque se humilla por nosotros. Hosana al Hijo de Dios, porque morirá por nosotros. Hosana al Hijo de Dios, porque resucitará por nosotros. Hosana al Hijo de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias nuevamente. Les deseo que a lo largo de todos estos días santos, Dios los llene de abundantes bendiciones, y que sobre todo estos días, en especial el Tríodo Santo, sea para ustedes ocasión de una profunda conversión y de un auténtico acercamiento a nuestro Señor. Apasionate por nuestra fe.